Profe, igual la clase van a quedar en su cuenta de YouTube. Sí, es la idea, si todos están de acuerdo, dejamos los videos en el canal de YouTube. Si alguien no está de acuerdo, pues miramos qué otra forma lo podemos hacer, pero si en principio todos están de acuerdo, no hay problema. ¿Qué dicen todos? Por mí Sí, no hay profe. problema. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, profe, de acuerdo. Bueno, muchachos, entonces si nadie está en desacuerdo, vamos a hacerlo de esa manera. Listo, entonces lo que decíamos era que básicamente nosotros vamos a centrar en dos cálculos acá, en lo que son nuestros esfuerzos y deformaciones unitarias. Así como lo estamos viendo en nuestra presentación, lo que vamos a hacer es introducir por qué es importante esos esfuerzos y las deformaciones para un material dado y sobre todo en la ingeniería civil, por qué nos interesa. Nosotros veníamos de estática, donde allí tratábamos a todos los cuerpos, un cuerpo infinitamente rígido, donde las deformaciones no interesaban. Allá todo lo hablábamos era a partir de, obviamente, nuestras fuerzas externas, para llegar a los cálculos del diagrama de fuerza cortante y momento flector, pero no mirábamos la deformación. Esa deformación no nos interesa. Yo les decía que la deformación y las fuerzas se podrían generar una relación entre las dos para determinar estructuras que no son estáticamente determinadas. Es decir, que no me basta solamente con la ecuación de momentos y con la ecuación de fuerza cortante para poder resolver. Entonces aquí es donde podemos empezar a ver esas relaciones que nos pueden llegar a determinar las vigas cuando tienen múltiples apoyos, que si nos ponemos a analizar, seguramente, si nosotros pensamos en la viguita típica que teníamos en nuestro curso de estática, era una viguita simplemente apoyada, con cualquier carga que le pusiéramos. En este caso, coloquémosle una carguita aquí puntual. Este tipo de apoyos, una viga simplemente apoyada, digamos que es muy limitada. La mayoría de vigas que nosotros vemos en nuestros edificios ya vienen a tener otros apoyos, múltiples apoyos, bastantes longitudes, incluso voladizos. Eso es lo que nosotros vemos y nos vamos a encontrar seguramente en las edificaciones y en las vigas que apliquemos en nuestra vida práctica. ¿Listo? Entonces aquí vamos a empezar a relacionar esas deformaciones con las fuerzas para encontrar una relación. ¿Y qué buscamos? Buscamos encontrar una ecuación adicional, aparte de esa sumatoria de momentos, ¿cierto? Que eran iguales a cero, y aparte de esa sumatoria de fuerzas, que eran iguales a cero, vamos a buscar otras ecuaciones, o por lo menos aquí encontraremos una ecuación adicional para empezar a derivar la solución de este tipo de problemas, que es realmente los problemas que tenemos en la ingeniería civil. Pero antes de llegar allá, tenemos que entender dos conceptos fundamentales, que es mi esfuerzo y deformación unitaria. Entonces, aquí sí nos interesan la deformación de nuestros cuerpos rígidos, ya los vamos a deformar y vamos a empezar a hacer el estudio de esto. Entonces, en estática nos encargábamos de encontrar las reacciones por medio de las sumatorias y fuerzas, es lo que teníamos nosotros acá. Pero no pasábamos más allá de ver esos diagramitas y decir que esto era estas áreas que nosotros encontrábamos acá. Esta área entonces me servía para construir mi diagrama de momentos. Yo decía que el área bajo la curva, entonces me daba lo que era la magnitud de mi momento flector. Pero finalmente nos decían, bueno, y esto para qué lo vemos nosotros los civiles? Estos diagramas les vamos a dar una utilidad nosotros acá. Dependiendo de mis momentos, dependiendo de mis cortantes, pues yo voy a tener esfuerzos cortantes para mi fuerza cortante, suena redundante, va a tener unos esfuerzos cortantes que lo voy a llamar tau, y por
Con respecto a mi momento flector, voy a tener unos esfuerzos que van a ser esfuerzos a flexión. Dependiendo del momento flector que se genere en mi elemento estructural, pues yo voy a tener entonces X o Y magnitud de momento. Entonces nosotros lo que vamos a hacer acá es tratar de tener valores en nuestra cabeza, calcular valores para establecer cuáles son los máximos a los cuales yo puedo llevar X o Y material sin que esto afecte su comportamiento, sin que esto llegue a generar una falla, que sea una falla dúctil o una falla frágil, dependiendo del tipo de material que nosotros tengamos, que vamos a ver cómo a partir de su comportamiento podríamos llegar a clasificar este material en X o Y grupo. En esos dos grandes grupos se podría llegar a clasificar los materiales que nosotros tenemos en la ingeniería civil. ¿Listo? Entonces, a eso es lo que le apuntamos con este curso, a darle una aplicación a estos diagramitas de fuerza cortante y momento flector. Eso es lo que queremos llegar. Entonces, como dice aquí en la diapositiva, este es el primer paso para el análisis y diseño de estructuras. Y pues tiene su orden lógico, ¿no? Venimos primero con nuestra estática. Seguramente en paralelo estamos viendo resistencia de materiales y dinámica, porque no solo el comportamiento de nuestros edificios, el comportamiento de nuestras estructuras debe ser analizado de la parte estática. Siempre, o nosotros nos tenemos que meter en la cabeza que nosotros los ingenieros civiles no hacemos diseño solamente para que eso se tenga ante la acción de las fuerzas, ante la acción de la gravedad. Eso no nos interesa a nosotros. A nosotros lo que más nos interesa es garantizar que nuestros diseños puedan llegar a comportarse de manera adecuada durante un evento sísmico, bien sea leve, moderado o severo. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Y un evento sísmico no es nada más que una acción dinámica. Pero las dos combinadas es las que nos determinan nuestro diseño. Porque si yo no sé cuál es la componente estática, pues la componente o los cálculos que yo haga para la componente dinámica pueden verse alterados. Entonces debo conocer lo estático y lo dinámico para poder llegar a determinar un correcto comportamiento de nuestras estructuras. Entonces vemos nuestra viga simplemente apoyada y eso era lo que hacíamos básicamente en estática. En eso, en toda la teoría, obviamente, y llegar al cálculo de nuestros cortantes y momentos fue que básicamente nos tomamos el semestre anterior. Aquí entonces iremos, como dijimos anteriormente, un paso más allá. Vamos a darle una aplicación a estos diagramas de fuerza cortante y momento flector para que veamos en órdenes de magnitud cuánto es el esfuerzo que se está generando, cuánto se está esforzando el material producto de una carga externa, producto de una carga que se está aplicando de manera externa. ¿Listo? Eso es la mecánica. Por eso decimos que esto es mecánica de materiales. Y a veces, digamos, la estática también se clasifica dentro de la mecánica de sólidos, ¿cierto? Allá también vemos es el comportamiento ante fuerzas externas. Cuando hablamos de mecánica, estamos hablando es de fuerzas externas que vienen y someten a nuestros cuerpos rígidos, a nuestros cuerpos deformables o nuestras vigas. Eso es lo que nosotros queremos analizar y eso es lo que nos vamos a ir conceptualizando nosotros acá en este curso. Bueno, pero ¿para qué nos interesa entonces eso? A nosotros nos interesa es que nuestras estructuras sean seguras y sean funcionales. Y el término de seguridad, este término de seguridad va a estar asociado a la resistencia. A la resistencia. ¿Cuánto resiste mi material? ¿Por qué? Porque si mi material no resiste ante las solicitaciones a las cuales se va a exigir durante su vida útil, ¿qué es lo que esperamos o qué es lo que puede llegar a pasar? Que se rompan, ¿cierto? Si se rompe mi material, ¿qué va a pasar con la seguridad de esa estructura? ¿Qué pasaría con esa seguridad si mi material se rompe? ¿Qué pasa con esa seguridad? Les pregunto yo a ustedes. Que no es un límite seguro.
Si rompe es porque No es no segura, hay seguridad. ¿cierto? Correcto, no es segura. Y si no es segura, pues ¿para qué nos pagan a nosotros? Nosotros debemos garantizar que mi estructura sea segura. Y no solo que sea segura, sino que también sea funcional. El término de funcional va a estar entonces relacionado con la rigidez que yo le pueda dar a esa viga, a esa columna, a esa edificación, estructura, como quiera que lo llamemos. Estos dos términos de seguridad y funcionalidad se empiezan a estudiar a partir de nuestra resistencia de materiales. Y cuando hablamos de rigidez asociada a la funcionalidad, estamos diciendo que no se deformen. Bueno, pero todo se va a deformar. Esta rigidez que nosotros le debemos dar a nuestra viga es una rigidez tal que no genere deformaciones excesivas. ¿Listo? No que no se deforme, porque aquí colocamos no se deforme, pero eso es imposible, todo se va a deformar. Una viga sometida a cargas, incluso solamente las cargas gravitacionales, pueden generar deformación. Pero una cosa es que yo tenga mi viguita, aquí hacer un dibujo, mi viguita, en la cual, por ejemplo, la deformación presente en ese elemento estructural, pongamos un valor acá, un valor cualquiera, sea una deformación de 1 milímetro, ¿cierto? Esa deformación incluso, seguramente ni ante una visión 2020 se puede llegar a generar un cálculo, ni se puede llegar a ver a lo lejos, ¿sí? Pero otra cosa es que ya no tenga una deformación de 1 milímetro, sino que aquí ya tengas una deformación de 20 centímetros. Ahí sí esa deformación se va a notar y seguramente su función ya no va a cumplir, ya no se va a cumplir en la estructura. ¿Por qué? Va a ser que no se rompa, no es necesario que se rompa, que como colocamos acá entre comillas, no es necesario que falle mi estructura, puede ser que no falle con esta deformación de 20 centímetros, pero ¿por qué perdería su funcionalidad? Les pregunto yo a ustedes. ¿Por qué creen ustedes eso? Que no es apto para utilizar. Ouch. O sea, Sí, no es correcto. Ya no es apto una estructura rígida, ¿no? Sí, sí. por decirlo así, no sé, como para el consumo humano, o sea, como para la funcionalidad humana. Sí, eso es, por ahí va la cosa. Entonces nosotros decimos, si no es funcional, como dice nuestro compañero, no sirve para el consumo humano. O sea, si mi agua no es potabilizada, ¿cierto? Con unos indicadores de cloro, bueno, que ustedes van a ver y conocen mucho mejor, hablando o relacionándolo con lo que dice el compañero, si yo me la tomo puede generar un riesgo para mi vida. En el caso de nuestras estructuras, si tenemos una deformación excesiva en ella, pierde su funcionalidad porque, pongámonos a pensar, pensemos en lo que todos como estudiantes jugamos a veces, que es el billar. Y de pronto a veces las señoritas acompañan a los muchachos allá a tomar cerveza, ¿cierto? ¿Qué pasa si esa mesa de billar no está correctamente nivelada? ¿Qué pasa con esa mesa de billar? Los caballeros que más juegan eso. ¿Qué pasa con eso? Pues que por más Deja de ser funcional. que sepan jugar, no van Ya a no se ser. puede jugar bien, ¿cierto? Ya no se puede Sí, jugar. Porque entonces el que por allá dice, no, el que es más el que tiene la mejor suerte puede llegar a hacer carambolas ahí de la nada. O en el mejor de los casos, el que más juega, pues no quiere jugar ahí porque sabe que eso va a afectar su rendimiento. Eso mismo va a pasar si yo tengo una deformación excesiva, por ejemplo, en un aula de clase. En una placa que sea aérea y yo tengo una deformación de este tipo, pues, ¿quién se va a sentar en un pupitre ahí en ese salón? ¿Cierto? Por ejemplo, en una zona donde yo necesite pisos superplanos, en laboratorios, o en laboratorios como, por ejemplo, se me fue ahorita, pero por ejemplo, un laboratorio químico,
que a veces las especificaciones en esos laboratorios es que tienen que tener esos pisos súper planos, donde yo tenga una deformación de esos, eso no funciona. Donde yo tenga un equipo que por una vibración o X o Y no se me permita deformaciones excesivas, pues eso pierde su funcionalidad y ya no se puede servir para el uso al cual la persona que nos contrató le quería dar. Entonces, no solamente no se trata de que no fallen, sino también que sean funcionales, ¿cierto? Ese puente que nosotros veíamos el año pasado con ese puente que parecía un acordeón, El seguramente eso no Sgaura. se cae, Ya le iba a ¿cierto? preguntar ese. Sí, ese Le iba a puente preguntar sobre seguramente el no se va a Sgaura. caer. Ahí está. Pero esas deformaciones pueden llegar a ser o generar seguramente que se pierda su funcionalidad. Pues el peor de los casos es que llegue a la falla. ¿Sí? O sea, si una persona que no tenga idea de lo que ustedes están estudiando, de ingeniería civil, y va a pasar por un puente que tiene una deformación excesiva, pues llega y dice, no, si hay otro camino, así sea más largo, pues yo tomo el camino más largo, pero no me arriesgo a pasar por allí, porque la sensación de seguridad del usuario no se le está dando. Entonces, ¿de qué sirve disminuir una hora de camino si vamos a tener un puente que no va a ser funcional y que la gente por temor no va a tomar? Va a ser que no se rompa, como decimos acá, digamos, no es el término adecuado. El término adecuado sería decir que no vaya a fallar, ¿sí? Pero esa funcionalidad se pierde. Y eso nosotros como ingenieros civiles debemos garantizar entonces estos dos aspectos. ¿Sí queda claro? ¿Aquí Sí, tenemos señor. alguna duda? Ingeniero, y digamos el comportamiento de los estadios que tienen cargas que se mantienen moviéndose, como esa funcionalidad no necesita Sí, una tolerancia constante a esa vibración. claro. ¿Esa qué es? Pero ahí es donde usted mismo lo dice, son vibraciones. Entonces lo que pasa es que seguramente ahí nos va a interesar es cuando la gente esté saltando, cuando todos estén saltando, que esas vibraciones no afecten mi funcionalidad. Es decir, para esas vibraciones, que no tenga unas deformaciones excesivas y que no se generen fallas. Entonces hacemos estructuras seguras y funcionales. Claro, ahí debo sí o sí tener en cuenta las vibraciones verticales que va a generar la gente saltando, sobre todo cuando en un concierto de rock, por ejemplo, que la gente esté saltando y esas vibraciones de la guitarra eléctrica, la batería y demás puedan generar una resonancia. Yo debería tener en cuenta eso para permitir mi estructura funcional y segura. Pero eso sí se debe tener en cuenta. ¿Listo? En un estadio, sobre todo, es el claro ejemplo en el cual nosotros debemos garantizar ese aspecto. Profe, una pregunta, digamos, en esos puentes tipo el puente de San Francisco, que son de solo, bueno, metal, no sé en qué tipo de metal, que sí les afectan mucho las vibraciones, ahí que se puede, o ahí cómo es la funcionalidad. Todos los puentes se tienen que analizar por vibración, ¿sí? Todos los puentes se tienen que analizar por vibración, pero entonces esas vibraciones tienen que estar dentro de unos admisibles que no generen que, por ejemplo, cuando estén pasando, que haya un trancón, esas deformaciones sean excesivas y la persona que está en el carro pues no se sienta segura y hasta pueda llegar a dejar el carro y salir corriendo, ¿sí? Todo tiene que estar dentro de unos mínimos tolerables y eso se hace mediante modelación y modelos matemáticos que nos evalúen cómo es el comportamiento ante esas vibraciones. Y nosotros lo que hacemos es, mediante ayudas computacionales, tratar de representar esos efectos y poder determinar que esas vibraciones se encuentren dentro de unos límites admisibles. Eso es lo que se busca. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, chicos? No, señor, no, señor. Sigamos bien. Bueno. Entonces, como toda ciencia, nosotros nos vamos a basar en una serie de principios. Una serie de principios, como hablábamos nosotros seguramente, los que vieron estática conmigo,
Cuando hablábamos, por ejemplo, de los grados de libertad en una estructura. Nosotros decíamos que los grados de libertad en una estructura, cuando se veía en el plano, eran 3 y cuando se hablaba en el espacio eran 6. Pero yo les preguntaba que si eso era cierto, que si ustedes creían que eso era verdad, ¿cierto? Nosotros hacíamos era una suposición, que teníamos únicamente 6 grados de libertad. Aquí entonces vamos a trabajar bajo suposiciones o principios que nos permitan hacer el estudio lo más sencillo posible, pero lo más acertado también, ¿listo? Entonces, lo que necesitamos es aplicar una serie de principios que nos puedan determinar, comprender, entender y que sirvieron para formular una serie de ecuaciones y encontrar valores a eso ante diferentes cargas que fueran comprobados no solamente por la teoría, sino también en la práctica. Entonces, aquí en la resistencia de materiales es supremamente importante que todo lo que veamos acá representado como fórmulas y demás sea comprobado con los ensayos de laboratorio. Por eso esta materia tiene el componente práctico de laboratorio. ¿Listo? Entonces, esos principios son los que siguen a continuación. Entonces, tenemos el principio que es considerar el material como un material homogéneo. ¿Listo? ¿Qué es eso de considerar un material homogéneo? Que, con sus palabras, ¿quién me explica qué es eso de homogéneo? Que comparte las mismas características en todo el trayecto del material. Algo así. En todo el trayecto del material. Que todas las partes sean iguales, ¿no? Que sea todo... Que esté equilibrado. Sí, como que esté equilibrado, que las partes sean iguales, ¿cierto? Ahora yo les hago Claro, una que haya un pregunta. equilibrio total. Sí, por ahí va la cosa, ¿cierto? Eso es homogéneo, que, mejor dicho, que todo sea igual, que de inicio a fin sea el mismo. Que sea homogéneo. Ahora, yo les pregunto a ustedes que seguramente algunos o la mayoría tienen experiencia en obra, ¿ustedes creen que cuando uno funde una columna, una viga, el material es homogéneo? O sea, todo mi concretico quedó igual y yo le aplicara resistencias en cada uno de los lugares de esa columna o esa viga, ¿sería homogénea? No. No, No. para nada. Nunca, ¿cierto? No. Nunca, nunca. Es que si yo quisiera, uno lo que hace, seguramente ustedes han tenido la experiencia, de pronto para analizar una edificación existente, digamos que esa es una viga, yo voy y tomo núcleos, extraigo núcleos de puntos de la viga, más allá de donde deberíamos extraer el núcleo, simplemente para mostrarles a manera de ejemplo. Si yo saco estos 4 núcleos, que son unos nucleecitos, digamos unos núcleos cilindros, y esos núcleos, nosotros lo que hacemos es llegar a un laboratorio, someterlos a cargas axiales, los esforzamos y los llevamos a la falla, ¿cierto? Si yo hago estos 4 ensayos, el ensayo 1, el ensayo 2, el ensayo 3 y el ensayo 4, ¿ustedes creen que de esos 4 ensayos el resultado va a ser igual? No. Nunca, ¿cierto? No, ellos tienen que arrojar diferentes resultados, ¿no? Dan diferentes resultados. Pero ¿por qué si yo dije que este concreto, la concretera me llegara un concreto de 21 megapascales? Que es, digamos, el que más utilizamos nosotros. Yo llamé y dije, yo necesito un concreto de 21 megapascales. ¿Y no afectan los tiempos de fraguado y todo eso? Las Claro, hay condiciones de hay ambiente. factores que afectan el tiempo de fraguado, la composición punto a punto. No tenemos exactamente el mismo cemento aquí, los agregados. Todo es distinto. A pesar que No va a nosotros quedar todo tratamos de igual. hacerlo Claro. lo más homogéneo posible. Ujú. Nosotros lo hacemos y tratamos de hacerlo lo mejor.
pero nosotros no tenemos esas variaciones de composición en cuenta acá. Nosotros asumimos como lo asumieron cuando lo compraron, que todo mi concreto es de 21 megapascales. Que todo mi concreto es de 21 megapascales. Aquí asumimos eso. Aunque eso realmente no se vea reflejado en una obra. Pero lo que sí puede llegar a pasar es que todos los valores van a estar redondeando ese valor de la resistencia de los 28 días. ¿Sí? Eso sí es lo que debería pasar. Claro, uno después hace un análisis estadístico, hace un control de calidad y evalúa qué tanto puede tener de variación esos diferentes ensayos. Pero nosotros no vamos a considerar esos cambios de composición o las variaciones de composición de un punto a punto en los mismos materiales o como los materiales realmente los tienen. ¿Listo? Ese es uno de los principios que nosotros vamos a utilizar aquí en la resistencia de materiales. ¿Sí queda claro? Sí, señor. Sí, señor. Sí, sí. Perfecto. Vamos a hablar que mis materiales se consideran continuos. Entonces dice acá, tampoco se tiene en cuenta en los análisis las discontinuidades o poros que presentan los materiales. Entonces volvamos al ejemplo del concreto, que es el ejemplo que seguramente se puede ver, ¿sí? Digamos que una estructura de acero ya se podría analizar, pero de manera microscópica para poder evaluar esos poros o discontinuidades que tenga en los diferentes puntos, ya que así, al simple ojo humano seguramente no los vamos a ver tan fácil. Pero en el concretico, a pesar de que yo lo vibro de manera adecuada, a pesar que yo lo coloco sin irlo a tirar de 1 metro de altura, ¿sí? Yo lo coloco, lo vibro, le pego con el chapulín en su formaleta, trato de que sea continuo. Ese material, ¿ustedes creen que va a ser continuo? Tampoco. Tampoco, ¿cierto? Ahí no va a estar la palabra. Tampoco. ¿Por qué? Porque las discontinuidades y poros que van a estar presentes en mi concreto pueden ser diferentes entre cada punto. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tomo una columna y la analizo, le cojo y la rompo en cada uno de los extremos y en la mitad, y la analizo, la llevo a mi laboratorio, mido sus poros y sus discontinuidades, todas van a tener diferentes tamaños y todas van a estar representadas de manera diferente. Pero a nosotros aquí en este curso, en esta materia, es la hipótesis inicial que vamos a trabajar. ¿Listo? Tampoco nos interesa... Sí. Con respecto a la continuidad o discontinuidad, hay unos parámetros admisibles. Lo digo porque una vez hicimos unos pilotajes y fueron a hacerle con un aparato una prueba de continuidad. Sí, pues eso es lo que se hace seguramente para poder garantizar la transmisión de cargas al estrato de fundación. Y esas pruebas se hacen en los pilotes. Digamos que depende del uso que se le dé. Una estructura, uno podría incluso tener o necesitar cierta cantidad de poros que tuvieran aire. Por ejemplo, uno a veces le incorpora aire al concreto para que en épocas de invierno, digamos en estaciones como en Estados Unidos, ese aire que está incorporado en el concreto, esas discontinuidades, sirvan para que el hielo no afecte luego la mezcla como tal, sino que ahí mismo se descongele y se seque, se evapore y no afecte el concreto en cuanto a su resistencia a futuro. Para que no lo fisure. Sí, claro. Sí. Entonces depende. Ahí lo que estarían evaluando es que efectivamente la transmisión de carga se realice y no tenga una discontinuidad en nuestro pilote, porque si mi pilote no llega al estrato de fundación, pues no está haciendo nada. Entonces eso es lo que se evalúa ahí. Y sí, eso tiene unos valores, yo no sé, no tengo exactamente para esas pruebas de continuidad en pilotes, pero sí hay unos valores admisibles. Hay unos valores que deben estar dentro de un rango para que apruebe o el pilote pase o no. Digamos que eso es lo que
lo que se podría mirar ahí. Y lo que les digo, digamos también esa porosidad y esos poros, esas discontinuidades grandes en mi concreto también pueden llegar a afectar el comportamiento mecánico que pueda llegar a tener. Entonces sí deberían estar controlados entre unos mínimos. También el paso del agua, ¿sí? Si mi recubrimiento tiene unas discontinuidades o unos poros muy grandes, si la relación agua-cemento en el concreto es excesiva, pues no solo va a afectar la resistencia, sino también puede llegar a permitir el paso de agua, sobre todo en estructuras de contención. Y ese paso de agua puede llegar a mi acero, generar una corrosión, puede llegar a tener problemas adicionales, ¿sí? Y puede derivar en una patología en el concreto. Entonces, sí deben controlarse las discontinuidades. ¿Listo? Por ejemplo, yo aquí les digo, piensen en los casos de la madera y del concreto. Mi madera seguramente va a depender del sitio de donde se corte del árbol. Va a tener ciertas discontinuidades y poros diferentes si yo lo corto en diferente sección de mi árbol. ¿Sí? Entonces, aquí no me interesa eso. Claro, el comportamiento y la resistencia que van a tener dependiendo de si las fibras son paralelas o perpendiculares, pues va a tener una repercusión. Pero yo digo que mi material es continuo. Otro principio es que los materiales se consideran isótropos. Bueno, y aquí hay algo a tener en cuenta. Digamos que podríamos llegar a clasificar como materiales isótropos al concreto y a mi acero. Pero yo no podría clasificar como isótropo a lo que es la madera. ¿Cierto? ¿Por qué razón? Leamos la definición que tenemos acá. Los materiales se consideran isótropos, lo cual significa que en los análisis generales no se tienen en cuenta las diferentes propiedades en distintas direcciones del material. O sea, se supone que sus propiedades son iguales en todas las direcciones. Que eso si mi material lo considero continuo y homogéneo en el caso del acero y el concreto, pues se cumpliría. Pero mi madera sí no. ¿Sí? ¿Por qué? Supongamos que yo tengo una madera que está cortada con las fibras paralelas al punto de aplicación de una carga. Y ahora supongamos que tenemos esa misma madera en cuanto a sus dimensiones geométricas, pero supongamos que las fibras han sido se cortó la madera con las fibras paralelas al punto de aplicación de la carga. ¿Qué va a pasar entre una y otra? ¿Qué creen ustedes que va? La resistencia que tienen distintas. Exacto, es El diferente su resistencia. primero es soportar mayor carga. ¿Este soporta más? Sí, señor. Y la Creo que otra. se debe soportar más, ¿no? Por la ubicación de las líneas. Yo digo ¿O que no? soportaría menos, profe. Menos, Soporta menos. porque por las Sí, vetas. sí, porque por la beta se va, ¿cierto? Sí, Al momento de exacto. aplicarle la carga, él expande por esos lados. Eso es. Claro, Entonces, claro. es como si yo colocara un libro, por ejemplo, nos saco la piedra de la resistencia de materiales y lo colocamos y nos vamos a parar encima. Si yo lo paro en el sentido de mis hojas, pues yo me paro acá y eso se abre, no resiste nada. Pero otra cosa es que yo colocara no solo un libro, sino varios libros de resistencia de materiales y me paro ahí. Ahí sí se resiste el peso, ¿cierto? Eso es lo que va a pasar, obviamente, guardando las proporciones entre los dos materiales y los dos contextos, con mi estructura o con una probeta en madera que tenga mis fibras paralelas y perpendiculares. Es decir, las propiedades no son iguales en sus direcciones, van a depender, en este caso, de cómo sea cortada mi madera.
Entonces, en estos grupos vamos a clasificar a mi concreto y a mi acero, pero mi madera sí no clasifica ahí. Mi madera se va a considerar un material anisotrópico. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Ya no son iguales. ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? ¿Anisotrópico? Anisotrópico. Ah, listo. ¿Listo? Ya no son iguales, sino que depende de la dirección, las propiedades van a ser diferentes. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Listo. Ahora, ¿qué otra cosa vamos a tener en cuenta como principios básicos dentro de nuestra resistencia de materiales? Vamos a decir que no se tienen en cuenta las fuerzas internas de tipo interatómico existentes en los materiales. Solo se consideran las fuerzas causadas por la aplicación de las fuerzas externas. Entonces, aquí no nos interesa interatómicamente cómo están generándose esas reacciones, cómo generan esas afectaciones de manera química. Eso ya se lo dejamos a la patología, ¿sí? Allá en patología, la patología nos va a decir, uy, eso internamente está generando esfuerzos adicionales por la corrosión en el acero, ¿sí? Y esos esfuerzos adicionales entonces van a generar desprendimiento en su concreto, una falla frágil y posiblemente pérdida de resistencia en su acerito. Aquí no nos interesa eso, si nosotros consideramos es la acción únicamente de las fuerzas causadas por la aplicación de fuerzas externas. ¿Listo? No esas fuerzas internas ni esfuerzos internos que pueden ser seguramente problemas más de patología. Aquí no nos interesa eso. ¿Claro acá? Sino solo lo de fuerzas externas. Así como veríamos en estática, que ante la acción de fuerzas externas aplicadas en los elementos, nos interesaba era su estudio. Aquí pasa eso. No nos interesa esas fuerzas que se generan al interior o esfuerzos adicionales, ni de tipo interatómico. Eso no nos interesa acá. El principio de superposición. ¿Qué es ese principio de superposición? Bueno, el principio de superposición no es solamente, al igual que el de Saibenat, lo que estoy colocando aquí en esta diapositiva. ¿Listo? Simplemente aquí lo estoy colocando, digamos, de la forma más sencilla, para que veamos el efecto que seguramente nosotros vamos a tener cuando en el principio de superposición calculemos deflexiones y en el principio de Saibenat veamos diferentes tipos de cargas aplicadas en un elemento estructural. En el caso inicial, pues diferentes tipos de probetas que nosotros tengamos o el problema en estudio típico que vamos a tener. Nosotros vamos a abordar al inicio abordaremos problemas generales y ya después pasaremos a los problemas específicos o de aplicación en la ingeniería civil. ¿Listo? Entonces, ¿qué es eso el principio de superposición? A grandes rasgos, es que si yo tengo, vamos a dibujar aquí una viguita, dibujemos una viguita, la cual se encuentra simplemente apoyada, ¿sí? Y a esa viguita yo le voy a aplicar, digamos, una carga uniformemente distribuida, que la llamo W, y asimismo le voy a aplicar una carga entonces no se me cambió. Y asimismo le voy a aplicar entonces una carguita puntual P. ¿Listo? Entonces es una combinación de dos cargas para un mismo elemento estructural. ¿Qué me dice la superposición? Dice, los efectos de un sistema de fuerzas sobre un elemento son iguales a la suma de los efectos individuales de cada una de las fuerzas. Quiere decir eso que cuando yo lo necesite, yo puedo simplificar este tipo de problemas para encontrar las reacciones. Por ejemplo, quiero encontrar las reacciones en mi viga, en mi punto B y en mi punto A,
yo podría llegar a simplificar esto de la siguiente manera. ¿Cómo? Pues diciendo que esta viga yo la voy a dividir en dos. En una viguita que únicamente va a tener, bueno, aquí de su manera sencilla, que únicamente va a tener los efectos de mi carga uniformemente distribuida hago su análisis y a eso le voy a sumar una viguita solamente con mi carga puntual actuando sobre el elemento estructural. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo acá? La representación de una misma viga en dos. En una viga que solamente tiene los efectos de mi carga uniformemente distribuida, W, y en otra viguita que tiene únicamente los efectos de mi carga puntual, P. Y si yo quiero llegar a encontrar las reacciones, pues yo sí sé que las reacciones para una carga uniformemente distribuida W son muy fáciles. En el punto A, la reacción en A va a ser igual a W por L sobre 2, y en mi punto B, la reacción en B va a ser igual a W por L sobre 2, teniendo en cuenta que la longitud será la longitud entre ejes de este elemento estructural. Y para una viguita que tiene únicamente una carga puntual aplicada, yo sé que mi reacción en A es P medios, así como la reacción en B. ¿Sí? Quiere decir que si yo sumara los efectos de estas dos actuando de manera independiente en el rango lineal, yo tendría que mi reacción en A va a ser igual a ¿qué? A WL medios más P medios, ¿cierto? Y que esta va a ser la misma que en B, porque fíjense ustedes que tenemos la misma cantidad de reacción, tanto en el punto A como en el punto B. Entonces, yo esto me lo sé de memoria y podría simplificar los problemas. Obviamente aquí no vamos a simplificar problemas para el cálculo de reacciones porque esos son expertos, pero de pronto en el cálculo de las deformaciones, analizar cada una de las componentes de carga de manera independiente y encontrar la deflexión nos podría llegar a servir. ¿Listo? Entonces, eso es lo que conocemos como el principio de superposición. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? ¿Sí queda claro esto? Sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Ahí vamos. Listo. Ahí vamos, Cope. Yo voy preguntando porque yo espero es que no se duerman allá en sus casas, hermano. No, aquí no se puede dormir. Lo levantan. Me cascan de una porque no puedo iniciar mal, toca juicioso. Ah, bueno, menos mal. Y el principio de Saint-Benat, que fue un científico francés, que lo que les digo lo vamos a resumir en este inicio del curso a que cuando un elemento estructural se le aplica una fuerza, los elementos que esta causa en puntos suficientemente alejados a ella no depende de la forma concreta en que es aplicada la carga. Términos generales lo voy a dibujar aquí de la siguiente manera. Digamos que yo tengo mi cilindrito, tengo un elemento rectangular, ¿sí? Tengo ese mismo cilindrito con la misma disposición geométrica, es igual, pero entonces lo único que va a cambiar es que este cilindrito, yo le estoy aplicando la carga acá directamente sobre su superficie, sobre su sección transversal, pero a este no, a este le apliqué, digamos aquí la carga por intermedio de un gancho. ¿Listo? Entonces, para efectos prácticos y de cálculo de esfuerzos, esto es lo mismo. ¿Listo? Es decir, el esfuerzo que va a tener este material va a ser igual al esfuerzo que va a tener este material.
Sin embargo, esto en la vida real podría llegar a afectar la distribución que pueda llegar a tener. Pero aquí vamos a simplificar el problema a que esto es lo mismo. ¿Listo? Si se nos llega a presentar en alguno de los problemas iniciales que vamos a ver. Eso es en términos generales lo que nosotros tenemos como los principios en nuestra resistencia o mecánica de materiales. Ahora vamos a hablar de nuestro primer concepto fundamental del curso, que es el esfuerzo normal. Y el esfuerzo normal, entonces, como estamos viendo aquí en la diapositiva, nos dice que es un esfuerzo, o mejor dicho, la representación es la representación de su fórmula es que esto es una fuerza, ¿cierto?, sobre un área. Y aquí utilizan el término subcero, A sub cero, porque es el área inicial. Algo muy importante que nosotros vamos a explicar a continuación o más adelantico el día de hoy con una gráfica para poder entender esto de la manera más práctica. ¿Listo? ¿Qué es entonces? Dice que siempre que los esfuerzos actúen en una dirección perpendicular a la superficie de corte se llaman esfuerzos normales. Entonces, básicamente nosotros tenemos dos tipos de esfuerzos. Uno, que si vemos un cilindrito, está dado por la aplicación de una carga y se llama normal porque esta carga está aplicada a un ángulo de 90 grados con respecto a su sección transversal. ¿Listo? Esta que señale ahí entonces será la sección transversal de nuestra probeta. Tiene que cumplir entonces esa característica, que la carga está aplicada a un ángulo de 90 grados con respecto a su sección transversal y por eso es que lo llamamos esfuerzo normal. ¿Sí? Porque cuando nosotros por allá nos hablaban de vectores normales en el cálculo vectorial, eso de vector normal, ¿qué era? ¿Qué representaba eso de vector normal? O la normal, ¿qué era lo que representaba? Perpendicular al plano. Perpendicular al plano. Nosotros todo, como en estática, lo representamos con vectores. Pero entonces nuestro plano aquí va a ser la sección transversal del elemento. En este caso estamos tomando un elemento cilíndrico. Y algo que debemos tener en cuenta es que nuestro material, claro está, como lo vimos en los principios, debe ser un material continuo, debe ser un material homogéneo y debe ser un material con una sección prismática. Prismática. ¿Qué es eso de prismática? ¿Qué es una sección prismática? Una sección transversal prismática. ¿Qué será eso? Que convergen. ¿Perdón? Que convergen a un solo punto. ¿Quién nos dice otra definición? Creo que se refiere a que sea como volumen, que tenga como un cilindro, que tenga la superficie volumétrica. Por ahí va la cosa. Bueno, digamos que nosotros vamos a decir que una sección prismática, o no vamos a decir, es, digamos, la definición, es que toda su sección transversal se mantiene uniforme. ¿Listo? Es uniforme. Es constante. Una sección que no es prismática, entonces es una sección que tiene diferentes secciones transversales durante su longitud, como es un cono, una sección cónica. Esto se supone que es un cilindro y que si yo midiera mi ancho acá y midiera mi ancho acá,
Al ser prismática, la suposición con la que yo estoy abordando esta fórmula quiere decir que el ancho se va a mantener constante en toda su longitud, ¿listo? Eso es lo que queremos decir con mi sección prismática. Entonces, hasta aquí llevamos una serie de condiciones. Primero, que mi carga sea aplicada a un ángulo de 90 grados con respecto a su sección transversal, que sea un material homogéneo, continuo, que sea una sección prismática. Y lo último que debemos tener en cuenta es que el punto de aplicación de esta carga, debe corresponder al centroide. ¿Listo? Donde yo estoy aplicando mi carga que genera el esfuerzo, debe estar localizada en el centroide de la sección transversal. ¿Y eso para qué? Porque se supone que los esfuerzos se van a distribuir de manera uniforme en toda mi sección transversal. De la siguiente manera, aproximadamente aquí así. Ustedes están viendo todos los dibujos que estoy haciendo, ¿cierto? Sí, profe. No Sí, sea, profe. claro. O sea, que no los estén viendo y yo aquí bajando como pendejo. Listo. Bueno, entonces, digamos que yo quisiera ver un corte en un punto de esto. La suposición que se hace es que los esfuerzos que yo tengo se van a distribuir de manera uniforme. Mis esfuerzos se van a distribuir de manera uniforme sobre toda su sección transversal. Y que por eso la componente que tenemos aquí se ve representada como un solo vector. Quiere decir esto que mi carga para que esto se cumpla no puede estar aplicada en ningún otro punto diferente a el centroide. ¿Listo? Si mi carga se aplica por acá, pues la distribución de esfuerzos que yo voy a tener como suposición en mi sección prismática, ¿va a ser uniforme o no? ¿Qué creen ustedes? No. No, ¿cierto? No. Vamos a tener seguramente una concentración de esfuerzos mayor en donde esté la carga que seguramente en el sentido opuesto. Entonces, esto no ocurre. O la suposición que nosotros hacemos acá es que se aplica en el centroide para que esto, como vimos en estática, el centroide de una sección circular es en toda la mitad, pues toda la fuerza se va a distribuir de manera uniforme y por eso es que esa cantidad que nosotros estamos viendo acá, esa fuerza es finalmente la representación de un esfuerzo por un área, que se distribuye en toda esta área y es uniformemente en toda su sección transversal. De esta fórmula es que surge que mi esfuerzo normal, sigma, va a ser igual entonces a una fuerza sobre un área. De esa representación vectorial que estamos teniendo nosotros acá. ¿Y qué es eso? Entonces, en unidades, nosotros lo que vamos a tener entonces son unidades de fuerza sobre unidades de longitud al cuadrado. Eso es lo que estamos representando acá. Si nosotros habláramos en el sistema internacional, ¿cuál es la unidad de fuerza en el sistema internacional? Señor. Newton. El Newton, ¿cierto? Metro cuadrado. Newton, ¿no? El Newton, profe. Exacto, Newton es la unidad de fuerza y la unidad de longitud es mi metro cuadrado. Newton Metro sobre cuadrado. metro cuadrado es lo que yo conozco como Pascal, ¿cierto? ¿Qué pasa? El Pascal es una unidad de medida muy pequeña y los esfuerzos que nosotros vamos a tener acá en la ingeniería civil son esfuerzos realmente grandes, pues comparado con esta unidad de medida. Por lo tanto, lo que nosotros acostumbramos a representar es en unidades de meganewton por metro cuadrado, que eso sería el megapascal. ¿Listo? ¿Qué sucede? En algunas ocasiones,
nosotros podemos utilizar acá, o sobre todo yo acostumbro a utilizar mucho esto, es representar el megapascal como Newton sobre milímetro cuadrado. Eso no está bien, pero si yo hago la conversión de unidades entre una y otra, finalmente es lo mismo. ¿Sí? Esta no es la representación correcta de un megapascal, pero si yo hago el cálculo y por efectos prácticos, en algunos problemas voy a utilizar esta representación para que la tengamos en cuenta. Y en ese caso, pues todas las longitudes las trabajaría en milímetros y mis fuerzas las trabajaría en newton y no haría la conversión a meganewton. Pero eso depende del gusto. O sea, ustedes no van a tener ningún problema si trabajan en meganewton y metro cuadrado o si trabajan en newton y milímetro. Si nosotros somos o tenemos consistencia en las unidades de trabajo, pues el resultado va a llegar a ser el mismo. Eso no va a variar. Si está claro, entonces va a ser una representación que finalmente es lo mismo matemáticamente hablando, pero que no es lo correcto. Y se los aclaro porque lo uso mucho. ¿Listo? Sí está claro, ¿sí? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ahora, si yo hubiera esto en el sistema inglés, ¿cuáles son las unidades de fuerza? Libras, Sloop. Señor, ¿Libras por qué? libras, pues look, no es. libras, ¿cierto? Libras, sí, señor. El slug es la unidad de masa. Libras, y seguramente aquí puedo utilizar o pulgadas o pies. Seguramente lo que más utilizamos nosotros, lo que más hemos escuchado es libra sobre pulgada cuadrada. ¿Y eso es qué? Lo que conocemos como nuestros PSIs. Puede ser que aquí aparezca algo más, que sería la kilolibra. Y para que no nos asustemos por ahí, cuando nos salga esta unidad de medida, kilolibra sobre pulgada cuadrada, ¿qué es? Nos dejó fríos. No, y usted sí debe saber porque en estática nos salió eso, en un parcial. Ya me olvidó, usted sabe que con esta época de pandemia uno se le olvida todo. ¿Qué es eso? Entonces eso es lo que vamos a conocer nosotros como los KS6. ¿Listo? Ay, sí. Para que no nos vea, porque por allá le salió en un parcial y... ¿Listo? Ese punto no lo hice. Imagínese, por eso. Qué vergüenza. Listo, esos son los KSIs, listo, para que lo tengamos en cuenta y no nos dejemos confundir por esa nomenclatura que puede llegar a salir. Listo. Entonces, mi definición de esfuerzo normal es una fuerza sobre un área. Y eso me va a determinar un esfuerzo. Más adelante vamos a ver que nosotros lo hacemos, por ejemplo, lo utilizamos a diario cuando trabajamos en la obra porque nosotros pedimos el concreto de ¿cuánto? De 21 megapascales. ¿Y eso a qué hace referencia? A la resistencia o el esfuerzo que puede adquirir como mínimo, se supone que es el mínimo que va a adquirir a los 28 días mi concreto. Es una medida de esfuerzo. Fíjense ustedes, megapascal. ¿Y cómo se calcula eso? Pues eso se calcula nada más y nada menos, sino llevando es un cilindrito a compresión a mis pruebas de laboratorio. Entonces ya aquí la carga no va a ser como la tenía representada, sino va a ser esa compresión, va a bajar. En ese orden de ideas, nosotros tenemos, cuando hablamos de esfuerzo normal, una convención de signos, dependiendo de cómo esté aplicada la fuerza sobre mi sección transversal. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿qué va a pasar? Que si mi carga, esa compresión,
pues yo voy a tener una convención de signos negativo. Es decir, mi sigma va a ser negativo. Pero si ya no tengo mi carga a compresión, sino más bien le estoy generando extensión, voy a dibujarla aquí abajo para que veamos la diferencia. Sino que es una carga de tensión. Entonces, la convención de signos que yo voy a utilizar es que mi sigma es un esfuerzo positivo. ¿Listo? En ese orden de ideas, nosotros cuando hablemos de esfuerzos normales, podemos llegar a tener entonces esfuerzos de compresión y esfuerzos de tensión. ¿Y de qué va a depender entonces este? Si este elemento genera alargamiento producto de su carga, pues entonces yo lo que voy a tener es una tensión. Pero si este elemento se está generando una disminución en su longitud inicial, pues yo lo que tengo es una compresión. Como existen dos esfuerzos normales de tensión y compresión, la manera de diferenciarlo es por medio de esta convención de signos que estamos hablando acá. No quiere decir que haya un esfuerzo negativo y otro positivo, sino que por convención para diferenciarlos es lo que utilizamos. Claro esto, ¿cierto? Entonces, cuando yo veo un esfuerzo, para representar que es a compresión, le pongo la convención de signos negativa. Y mi esfuerzo a tensión, o cuando me diga que eso se está alargando, o cuando yo vea un esfuerzo que cuando multiplica esta fuerza acá, si es de tensión, pues es una fuerza positiva, y si es de compresión, va a ser una fuerza negativa. Por ende, este sigma va a cambiar. Yo lo que puedo representar es fácilmente, si la componente es negativa, quiere decir que se va a cortar. Y si la componente es positiva, quiere decir que va a generar alargamiento en su material. En ese caso tendría tensión o compresión. Y esa va a ser la manera de diferenciarlos nosotros acá en este curso. ¿Listo? Pero el esfuerzo no tiene componentes, sino es una convención de signos que nos va a facilitar entender cómo se va a comportar nuestro material. ¿Listo? Perdón, ingeniero, le entendí. Cuando es compresión y es negativo, ¿es corte? ¿Funciona a corte? No, 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 se comprime, es decir, se disminuye la longitud inicial. ¿Listo? No corte porque esfuerzo cortante es diferente. Ahí para que no nos confundamos, finalmente, como les decía, son esfuerzos normales y esfuerzos cortantes. Pero digamos, si yo tengo mi sección transversal y yo le estoy aplicando mi carga perpendicular a la sección transversal, es esfuerzo normal. Pero si ahora yo le aplico la carga ya no perpendicular, sino la carga va es de manera paralela a la sección transversal o al elemento, entonces esto es lo que conocemos como cortante. ¿Listo? Solo son esas dos maneras de aplicar la carga. ¿Y esto donde se ve? Pues seguramente en una conexión pernada. Ahí los tornillos van a estar generándose corte. Y esto donde lo vemos, seguramente en las columnas, ahí vamos a tener o tensión o compresión, dependiendo si estamos analizando únicamente las cargas axiales o también podemos llegar a tener voladizos o podemos llegar a tener las componentes de un sismo. Entonces puede estar a tensión a compresión mi columna. ¿Listo? Pero no nos confundamos porque de pronto, no sé si lo dije mal o su merced entendió mal, pero no es cortante, ¿listo? No es cortante, es reducción. Listo, ingeniero. Listo. Entonces, como ya hemos venido aquí hablando, este esfuerzo normal produce, cuando es en compresión, pues se reduce su sección transversal o es en tensión, se elonga un poco más su sección. Su longitud inicial nunca va a ser igual después de que se somete a un esfuerzo. Es decir, mi esfuerzo normal está acompañado por una deformación unitaria. Ahorita hacemos un ejemplo de aplicación, pero expliquemos esto que tenemos aquí la atención de todos. Entonces, estará la deformación unitaria.
y esta deformación unitaria tiene un apellido. Pues, como estamos hablando de esfuerzo normal, será la deformación unitaria normal. No es que haya una normal, sino que también hay una deformación unitaria cortante. ¿Listo? Así como lo estamos teniendo acá. El apellido es normal y es una elongación, desplazamiento o acortamiento por unidad de longitud del elemento estudiado. Es una contracción, ¿cierto? No, más o menos así, algo así. Una Señor. reducción. Puede ser elongación o reducción, un desplazamiento o acortamiento por unidad de Ok. longitud, o es elongación o es acortamiento. Depende de cómo yo aplique la carga, si es la carga de tensión o compresión. ¿Sí? Entonces, nos vamos a suponer que tenemos nuevamente el cilindrito. Y a ese cilindrito le estamos aplicando una carguita. Digamos que esta carga la estamos aplicando en tensión. ¿Cierto? Supongamos que la carga que tenemos allí es una carga en tensión. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestro cilindrito? Nuestro cilindrito lo que va a hacer es que al momento de aplicar la carga va a generar una elongación. ¿Cierto? Tenemos una longitud inicial y tendremos una deformación producto de esta carga que está siendo aplicada sobre mi elemento estructural. Esta deformación entonces será la deformación producto de la carga, y esta longitud será la longitud inicial. ¿Listo? Esta va a ser, aquí falta es L, que L será entonces la longitud inicial. ¿Listo? L es la longitud inicial que nosotros tenemos acá. Quiere decir que en este caso, para el caso de estudio que estamos viendo aquí, para nuestro cilindrito, mi deformación es una componente positiva. Cuando la carga es en tensión, la deformación unitaria entonces va a ser también positiva. ¿Listo? Pero ¿qué pasa con mi deformación unitaria? Mi deformación es una relación entre la deformación total, ¿sí? De lo que estaba antes de aplicar la carga. Una vez aplico la carga, ¿cuánto se deforma? Que es lo que va acá, que es una relación. Si yo analizara esto, mi épsilon es igual a una longitud, una unidad de medida de longitud sobre una unidad de medida de longitud. Es decir, ¿qué va a pasar con las unidades de épsilon? Épsilon es adimensional, ¿cierto? Épsilon es adimensional y simplemente es una unidad o es un valor que me sirve para determinar la elongación, desplazamiento o acortamiento por unidad de longitud del elemento en estudio. Si bien estoy diciendo que épsilon es una cantidad dimensional, en algunas ocasiones es supremamente práctico representar a épsilon como unidad de metro sobre metro o unidad de milímetro sobre metro. ¿Y qué quiere decir eso? ¿O para qué yo le represento con unidades si sé que son unidades de longitud y longitud? Y es una cantidad dimensional. Simplemente es para representarlo de mejor manera y decir, ah, vea, lo que quiere decir ese épsilon es que si yo tengo un metro de, no sé, de un aluminio y mi valor de épsilon está dando 0.07,
Quiere decir que se está deformando 0.07 metros por metro lineal de ese material. Ahora miremoslo en estas unidades de milímetro sobre milímetro. Entonces digamos, ya no me dio, tengo un acero y le hice el mismo ensayo, lo sometí a una tensión y ya mi acerito me dio que se deforma, pongámosle aquí un valor cualquiera, se deforma 8 milímetros. Obviamente esos valores son inventados. ¿Qué quiere decir eso? Que se está deformando 8 milímetros por cada metro que tiene ese material. En este caso el acero y el aluminio. ¿Listo? Entonces es una manera de representar para entender los valores que me está dando epsilon. Otra manera sería representar esto en porcentaje, que también se puede hacer. Son válidos todos, pero Esos tres valores se pueden, ¿sí? sí, o sea, es una manera de uno interpretar el resultado. ¿Listo? Listo, profe, listo. Pero epsilon es adimensional. Quiere decir que seguramente en los textos de los libros epsilon aparece sin unidad. ¿Listo? Ah, eso le iba a preguntar, o sea, si aparece sin unidad o si nosotros mismos los dejamos sin unidad, no hay ningún problema tampoco. No, no hay ningún problema. Simplemente cómo lo Ah, listo. Lo representen. importante es saber Sí, interpretar lo que significa epsilon. exacto. Pero sí es importante que las unidades, si eso es adimensional, sean consistentes, ¿sí? Es decir, que sea metro sobre metro y que eso se cancele. Pero si usted está operando acá milímetros y aquí metros, sí debe especificarlo porque los valores van a cambiar. ¿Sí es claro? Sí, señor. Sí, ¿Para profe. todos? ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Listo, muchachos. Hasta aquí vamos bien. Así vamos con el ritmo adecuado. Profe, Dígame. una pregunta. En estos casos de tensión y compresión se presenta elongación y acortamiento, pero para el desplazamiento, ¿cómo sería el tema de fuerzas? ¿Cómo así? Es que, por ejemplo, acá dice que la deformación unitaria normal es la elongación, desplazamiento o acortamiento. El caso del desplazamiento, ¿en qué situación se presenta? Es que es un desplazamiento, ¿sí? O sea, Ah, esta ok. magnitud es un desplazamiento. Lo que pasa es que o es una elongación o es un acortamiento, pero es un desplazamiento que se genera en el material, ¿sí? Vale, profe, A eso es lo entiendo. que hace referencia. Vale, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? Mi pregunta es si vamos bien, si así está bien el ritmo, porque pues es que es diferente estar dando la clase acá y aquí Sí, hoy, claro. hoy tenemos 29 personas. Hemos superado Profe, el récord de asistencia. Señor. profesor, una pregunta. Sí, ahí vamos bien. sí, cuénteme la pregunta. El tema de, no sé si ya lo haya dicho, pero el tema, digamos, estas grabaciones van a quedar en la plataforma. A YouTube. Él dijo quedó en que le iba a subir a YouTube. Sí, yo ahorita les comparto nosotros designamos un monitor, ¿cierto? Sí, Sí, César. señor. César. Ah, ok. Entonces yo tengo el teléfono de él y ustedes seguramente ya son partícipes de un grupo de WhatsApp. Es Ah, importante que listo. estén ahí en ese grupo. ¿Listo? Vale. Muchas Entonces, gracias. digamos que es lo que he hecho y me ha funcionado. Entonces, ¿qué hago yo? Termino las clases y les monto el videito. Yo les pongo, en este caso, mecánica de materiales, clase 1, grupo. Nosotros somos el grupo 11, si no estoy mal, para que la consulten, porque tengo otra resistencia de materiales y es un grupo diferente. Entonces, Profe, tiene que mandarnos el el link link. para seguirlo en YouTube. Ya ¿Ah, porque le va a sí? montar competencia a Julio, profe. No, no es el objetivo, pero sí sirve como para que las tengamos, que no Pero ocupemos espacio en la buenísimo. computadora. Y ahí también No, pueden sí, encontrar otra realmente sí, bueno. información de análisis estructural también hay ahí, de diseño. Ah, yo me quería decir que los parciales, yo, No, los parciales me siempre están ahí. hablando. Ni van a estar nunca, pero bueno. Sí está claro entonces, muchachos. Sí, señor. Bueno,
Listo. Mm, Su merced también tiene mi número de teléfono, ¿cierto? Se me olvidó el nombre. Yo sí. ¿Me puede escribir también para compartirle ahí? Ya está en el grupo de WhatsApp, ¿cierto? Sí, ya estoy en el grupo. Listo. Entonces me Listo. escribe y ahorita le comparto el link para que se los comparta a ellos. Hágale, hágale, ingeniero. Listo. Bueno, entonces, estos dos son los conceptos que necesito que ustedes se apropien de aquí en adelante porque vamos a basar nuestro curso en lo que hemos visto el día de hoy, en esos dos conceptos. Ahora, eh, no sé si ustedes ya definieron lo de los laboratorios y de pronto ya está ese grupito de personas que va a ir a hacer las prácticas que decidieron finalmente. No, profe, apenas estaba mirando porque están esperando a ver los términos y condiciones para saber qué tipo, qué cantidad de compañeros pueden participar, según lo que vi en el grupo. Listo, entonces, por Luego, favor. ¿Felipe no dijo usted que iba a estar siempre? ¿Qué? ¿Felipe no dijo usted que iba a ir siempre? Pues no quiero hacer más notas adicionales. No, pero lo importante sí es que definamos el grupo de personas, que ojalá sean unos, digamos, tenemos 29, que ojalá sean unas 10 Sa- personas. ¿Sabe que sí? Depende del horario, profe. No, el horario Realmente son los depende sábados. del... El horario es de Ah, clase, ¿sí? El horario es en el horario de clase, pero los días sábados. Sí, sí, sí. ve qué pena, ¿alguien me recuerda qué horario es? Profe, yo opino que sería A las bueno 7. de pronto la clase anterior, cuando se vayan a hacer los laboratorios, pues ahí definir qué personas van. Bueno, pero con respecto a eso sí me toca tener el listado porque yo tengo que mandar la programación, tengo Ah, que ya. definir los laboratorios y dentro de la programación tengo que saber cuáles son las personas que van a asistir. Entonces eso Ah, sí listo. necesitamos definirlo. Este sábado tenemos eh, clase normal y la idea es que expliquemos lo del primer laboratorio. ¿Listo? O sea, el laboratorio sería este sábado en 8 ya. Sí, sí, si definimos todo, sí, empezamos de este sábado en 8 o de este sábado en 15. Ya depende de nuestra organización. Listo, profe. Entonces sería coordinar ahí. Venga, yo estoy revisando mi horario y si es de 7 a 9, ¿no? Los sábados. Sí, los Entonces, sábados de y 7 a 9. de 9 a 11 no tengo clase. Tengo a las 11. Entonces sí puedo colaborarles también. Listo, gracias. Ustedes cuenten Tiene un conmigo para 5. eso. Listo, gracias. Y Jonathan Sierra también le gusta harto. Listo, también, lo anotamos de una vez. Bueno, eso es importante entonces para el día sábado. El día sábado vamos a explicar el laboratorio y les doy, digamos, las bases para poder elaborar los informes y demás. Digamos que nosotros lo que vamos a hacer es que los días sábados lo vamos a destinar para laboratorios cuando tengamos y 8 días antes del laboratorio lo que vamos a hacer es explicar qué se va a hacer. ¿Listo? Sí, señor. Cuando no hay laboratorio, pues Listo, sí, hacemos señor. clase normalmente. Listo, Listo, profe. perfecto. Listo. Igual Entonces, usted nos mantiene informados sobre eso, ¿no? sí, sí, frescos, eso ahí nos vamos avisando todos y igual la idea es que de las fechas que definamos, ustedes tengan, digamos, ese cronograma. Sí, señor. Listo, entonces, ¿qué es lo importante aquí? Nosotros Listo, tenemos sí, señor. esfuerzos Estamos y ahí. informaciones unitarias. Listo, gracias. Pero nosotros a veces, bueno, hagamos aquí la representación del otro efecto, que sería entonces nuestra compresión, ¿cierto? Tendríamos tensiones, hablamos de tensiones, pero también podemos tener entonces compresiones. Compresiones en nuestro elemento estructural debido a cargas ya no actuando, digamos, saliendo de la sección transversal, sino entrando a la misma. ¿Cierto? Que serían de esta forma. ¿Este tipo de formación unitaria tiene algún otro nombre que la caracterice o algo, profe? No, de formación unitaria. Esto queda así. Listo. Ese sí es así. Digamos, el esfuerzo normal sí es esfuerzo normal, esfuerzo... se me fue el nombre.
eh, ese sí tiene otros nombres, pero se me fue, lo tengo en la punta de la lengua. Bueno, y ahorita me acuerdo y le digo, pero ese sí podemos encontrar en los libros con otros nombres, como esfuerzo normal, ese sí, pero la deformación unitaria, esta no. ¿Listo? Entonces, tenemos nuestras cargas aplicadas a tensión y nuestras cargas a compresión, que es la representación gráfica que estamos viendo acá. En este caso, el comportamiento de nuestro cilindro lo que va a hacer es lo siguiente. Va a hacer es un acortamiento en su sección transversal. Por eso va a ser un desplazamiento, pero en este caso el desplazamiento que vamos a tener es un desplazamiento negativo, debido a las fuerzas que generan que mi elemento se esté comprimiendo. ¿Listo? Entonces, por eso existen entonces deformaciones positivas o negativas. Sigma va a ser negativa, perdón, epsilon. Epsilon va a ser negativo, entonces, cuando nuestra carga a la cual está sometido el elemento estructural es a compresión. Esto nuevamente entonces será convención de signos para entender si se está generando un acortamiento o una elongación. Entonces, acortamiento en compresión, negativo, y elongación en tensión, el cual va a ser positivo. ¿Listo? Eso es lo que vamos a tener nosotros entonces como referente acá. Y esos serán los dos estados de deformación unitaria normal presentes para este primer esfuerzo y concepto básico fundamental que nosotros ya nos estamos grabando en el disco duro. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros en la ingeniería, la mejor manera de ver representados todos nuestros esfuerzos y demás es por medio, o de interpretar los resultados, es por medio de gráficas. Esta es la gráfica típica de un diagrama, de un material acero estructural. Esto es en lo que vamos a basar nosotros nuestro primer laboratorio. Lo que queremos y lo que esperamos es llegar a una gráfica de este tipo para diferentes diámetros. Entonces, digamos, ya vamos adelantando algo de lo que vamos a ver el sábado, que es que vamos a traer acero corrugado, vamos a traer ojalá un aluminio y ojalá un material como un latón para ver los diferentes estados en cuanto a sus esfuerzos y deformaciones, cómo se comportan a lo largo que yo le genero una carga de tensión en esos materiales. Ese es nuestro laboratorio número 1. Y llegamos a estas gráficas donde vamos a sacar una serie de valores y de aspectos supremamente importantes y que de allí se deriva seguramente la propiedad más importante para el acero estructural. Cuando hablamos de acero estructural, entonces aquí lo que vamos a ensayar no van a ser el acero grado 50 de los perfiles, sino un acero grado 60. El acero que nosotros vamos a ensayar es un acero grado 60. ¿Y por qué el grado 60? Porque este es el acero que nosotros utilizamos corrugado en el concreto reforzado. ¿Listo? Esa es la designación. Y grado 60 está relacionado con quizás la propiedad más importante que tiene nuestro acero, que es la cedencia. El esfuerzo de fluencia o el esfuerzo de cedencia, que en unidades del sistema internacional es de 420 megapascales. ¿Listo? Ese es un esfuerzo único para aceros grado 60. Este grado 60 hace referencia a ese esfuerzo de fluencia, pero en el sistema inglés, que será los 60 KSI. O seguramente los que han trabajado en obra saben que nosotros al momento de pedir, o cuando se sacan las cantidades, o cuando se cobra, digamos, el acero por kilogramos, ahí colocan acero figurado de 60.000 PSI. Eso es lo mismo. Y lo que están diciendo acá, este es el valor de la cedencia que va a tener mi acero.
Pero ¿qué es eso de la sedencia? Pues yo lo que hago generalmente para poder caracterizar los materiales es llevarlos a una máquina de ensayos como la que tenemos en la facultad, y mi acero estructural me importa la tensión porque me voy a dar cuenta por este curso que el acero en una viga, lo más importante es que trabaje a tensión y el concretico que trabaje a compresión, porque mi concreto a compresión no hace nada. Mi concreto resiste muy poco, no resiste lo mismo que a compresión. Mi concreto es un material excelente ante las compresiones que se le puedan generar, pero muy débil ante la acción de las tensiones. Entonces, cuando hablo del concreto reforzado, yo analizo la tensión. Y se dirán, ah, pero el acero también se utiliza en estructuras con los perfiles laminados. Sí, el acero se utiliza en esas estructuras. Allí lo que vamos a tener es un acero grado 50, y lo que tiene bueno mi acerito es que tiene un comportamiento excelente tanto a tensión como a compresión. Entonces, por eso vemos nosotros en edificaciones que los perfiles, que las columnas y las vigas en el sistema de resistencia sísmica de una edificación están con total acero estructural. ¿Listo? Bueno, por hoy vamos a tomarnos esta como la primera sesión. Vamos a explicar esta gráfica el día sábado y explicaremos qué debemos tener en el informe y el procedimiento para el primer laboratorio. Vamos a ir con calma en esta primera semana. Sé que todos o la mayoría tiene clases ahorita de 8 a 10, entonces tomémonos un break para que podamos afrontar las siguientes 2 horas de la mejor manera. Hasta aquí. Profe, una consulta. Va a poner la paisa. Señor. Profe, de pronto usted nos puede compartir la exposición de su clase Sí, del día de claro. hoy. No, yo les comparto esto y les comparto las que vamos a ver, digamos, de aquí en adelante. O sea, las presentaciones yo se las envío también como el link del video. No hay problema. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces, que estés muy bien. Hasta luego.